Perdón, Juan Manuel, quiero ver si ven la pantalla. Sí, ¿sí? La cortinilla, sí. Ya, quiero ver si pasa la pantalla, las diapositivas, quiero decir. ¿Están pasando? Vamos a empezar. Buenos días. Es un gusto estar con ustedes y un honor moderar esta sesión titulada Actores Beneficiarios de los Archivos, en la que nos acompañan destacadas investigadoras del espacio iberoamericano, a quienes les agradecemos su presencia. Antes de empezar, es importante recordar que a lo largo de estos días se ha reflexionado sobre el papel que los archivos están llamados a cumplir en la construcción de nuestras sociedades. Se han abordado algunos de los compromisos que las naciones han suscrito en diversos momentos respecto al acceso a la información y también sobre la Agenda 2030 del desarrollo sostenible en los ámbitos de la cooperación, la investigación, la cultura y la educación. De igual forma, se ha reflexionado particularmente acerca de las distintas circunstancias que forman parte del trabajo de los archivos. De ahí que en esta última mesa se persigue el objetivo de ahondar o tratar de profundizar en la proyección que deberán seguir los archivos diplomáticos en la cooperación, en la investigación, la educación, la cultura, para fortalecer la colaboración en el ámbito iberoamericano y también, por supuesto, de cara a beneficiar a los usuarios de estos archivos y a la sociedad en su conjunto. Bueno, vamos a iniciar esta mesa con la participación de la doctora Gabriela Pulido Llano, quien es directora general de Memoria Histórica y Cultural de México. La doctora Pulido es además investigadora en la Dirección de Estudios Históricos del INAH desde el año 2002 y además también es fue subdirectora, de Historia Contemporánea de la Dirección de Estudios Históricos de 2013 a 2015 y presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe de 2014 a 2016, de la cual es miembro activo desde 1997. Sus principales líneas de investigación tienen que ver con la vida nocturna en México, la historia de la nota roja, la presencia cubana en México en el teatro, el cine mexicano y cubano y los estereotipos. Entre sus publicaciones más recientes destaca un libro que coordinó con la doctora Susana Sosensky que se titula Ampones, Pelados y Tecatrices, Sujetos Peligrosos en la Ciudad de México, 1940-1960, editado por el Fondo de Cultura Económica en 2020, y también otro libro, El Mapa Rojo del Pecado, Miedo y Vida Nocturna en la Ciudad de México, 1940-1950, editado por el INAH en 2016, y Mulatas y Negros Cubanos en la Escena Mexicana, 1920-1950, también editado por el INAH en 2010. Bueno, pues vamos a darle la palabra a la doctora Pulido, quien nos va a hablar sobre las memorias digitales, agendas interinstitucionales en México. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. Buenos días al público que nos escucha. Buenos días, Juan Manuel. Un gusto compartir la mesa con mis colegas. Como dijiste, bueno, el título de este trabajo es Memorias Digitales, Agendas Interinstitucionales en México, y en particular, bueno, es compartirles las experiencias de los últimos años trabajando en el repositorio digital del gobierno federal, conocido como Memórica México Haz Memoria. Las memorias digitales se construyen a partir de paradigmas actualizados, compartiendo entre proyectos hipótesis de trabajo, planteamientos, procesos técnicos y creatividad. Estas memorias quedan albergadas en repositorios que en ningún caso son concebidos como islas o fueron concebidos como islas. Una de las grandes virtudes de las memorias digitales es la posibilidad de acercar la cultura y el patrimonio histórico a un mayor número de personas. Los repositorios que albergan la memoria digital permiten extender la oferta cultural a grupos sociales diversos y, bueno, este nuevo acercamiento mediado por la tecnología propicia que las comunidades de un país como México, en todas y cada una de sus lenguas, enriquezcan la memoria de la nación con su tradición oral y sus historias locales, pues promueven ambientes digitales, contenidos tanto en español como en las expresiones lingüísticas de México, para que un mayor número de mexicanos tenga acceso e incidencia directa en el conocimiento que se distribuye y se crea en este entorno. Hoy en día,
Las personas consumimos y producimos contenidos digitales, a diferencia del modelo, obviamente, del siglo pasado. Esto pone a la población en el centro del rescate de la memoria. Reconocer este cambio es fundamental para las instituciones y sus acervos culturales y las obliga a definir de manera ágil y cuidadosa el papel que jugarán en este nuevo contexto. Por ello, lo primero en construirse son las agendas interinstitucionales, de las cuales depende el intercambio, el futuro y la supervivencia de los mismos repositorios de memoria digital. En las últimas 2 décadas del siglo XX, surgieron por vez primera los repositorios digitales a nivel mundial, que se caracterizan por reunir documentación originada en espacios de educación superior, teniendo como objetivo la difusión de la investigación en la red. A partir de entonces, los repositorios digitales son una fuente de conocimiento que permite a los usuarios disfrutar de manera libre, abierta y gratuita de todo tipo de información. El primer repositorio institucional en México fue creado por la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1999. Desde entonces, diversas instituciones, tanto públicas como privadas, han realizado continuos esfuerzos para conformar este tipo de repositorios. La diversidad en los contenidos es una característica común en los repositorios digitales. Entre los más abundantes se encuentran las tesis, tesinas, trabajos presentados en congresos, seguidos de artículos en revistas, artículos técnicos, libros, capítulos de libros, referencias bibliográficas, repositorios multimedia y de cultura. Los repositorios institucionales son aquellos creados por las propias entidades para depositar, usar y preservar la producción científica y académica que generan. Suponen un compromiso de la institución con el acceso abierto al considerar el conocimiento generado como un bien que debe estar disponible para toda la sociedad. El cambio de paradigma en la creación, acceso y distribución del conocimiento gracias al Internet obliga a las instituciones dedicadas a la preservación y a la difusión del patrimonio documental a crear nuevas estrategias y acciones que respondan a los cambios sociales y tecnológicos de nuestro tiempo. A través de las agendas interinstitucionales se han ido gestando lenguajes creativos surgidos del cruce entre tecnología y cultura. Ante esta necesidad, se puede visibilizar la aplicación de los protocolos y la normatividad de preservación digital derivados, en el caso mexicano, de la actual gestión del Archivo General de la Nación a cargo del doctor Carlos Ruiz Abreu, junto con otras acciones sustentables y de largo plazo que permiten exhibir las representaciones digitales de objetos resguardados en los repositorios públicos y privados, así como apoyarse en la labor del acervo para ofrecer paulatinamente un acceso libre y universal a las colecciones digitales. Aquí es donde le pido a Silvia a ver si puede compartir. Aquí les platicamos de Memórica, este repositorio a cargo de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México del Gobierno Federal. A diferencia de repositorios creados con anterioridad, esta plataforma es la primera de naturaleza interinstitucional, a través de la cual se pretende difundir los esfuerzos de todas las instituciones relacionadas con la preservación digital de los acervos documentales, históricos y culturales a su cargo, desde un solo sitio, Memórica. Esta tarea representa un gran reto por la diversidad de fuentes y la variedad de soportes, como por los procesos que deben seguir los archivos para que sus fondos digitales puedan ser consultados en un repositorio de acceso abierto. Este es un trabajo colectivo, donde los acervos llevan la voz cantante, en todos los sentidos, en todos los aspectos, en la parte intrínseca, en la construcción de los metadatos, etc. En la actualidad existe un contexto idóneo para que las instituciones que resguardan la memoria histórica digital de México trabajen en conjunto en el marco de sus atribuciones, con líneas estratégicas claras y definidas, con un replanteamiento de su labor a la luz de los cambios tecnológicos, culturales, económicos y sociales del siglo XXI. Quienes llegamos a construir Memórica llegamos con una cierta idea. A lo largo de 2 años hemos modificado desde el modelo preestablecido hasta las metodologías y formas de aproximarnos a la preservación digital del patrimonio histórico y cultural y su estudio. La práctica nos ha brindado claves, cada una tan importante como la otra, que no teníamos en un principio en el horizonte, ni aún habiendo estudiado y conversado con los especialistas de manera previa durante un buen tiempo. 2 de las claves más importantes son, en primer lugar, el trabajo con contenidos, a partir de paradigmas planteados por las humanidades y las ciencias sociales,
y la otra es el factor humano, las acciones de las personas detrás de los acervos. Ahora tenemos montada ahí en Memórica una suerte de laboratorio y un taller fábrica donde vemos con un microscopio los aspectos menos visibles relacionados con la consolidación de un repositorio interinstitucional de acceso abierto y de difusión que se propone representar todos los soportes existentes del patrimonio en México y cuya traducción a códigos tiene el impacto más decisivo de las búsquedas. Y además, desde el taller fábrica, organizamos la alimentación selectiva y masiva de objetos digitales provenientes de los lugares de resguardo y producción de memoria que hacen posible, por supuesto, el uso de Memórica. La concepción de la misma, de esta plataforma, es la de una herramienta contra el olvido, una herramienta para concientizar acerca del derecho a la memoria y que también busca dar cuenta de la riqueza del patrimonio que hay en nuestro país, en todos sus soportes y todas sus representaciones. Estos objetivos juntos nos han permitido trabajar de manera transversal las definiciones de archivo, memoria, derecho a la memoria y patrimonio digital. Trabajamos en equipo con metodologías transversales, desde adentro y desde afuera, con los acervos, en particular con los especialistas, archivónomos, bibliotecónomos, historiadores y científicos sociales. De manera puntual, hemos anotado el registro de cada acción con los acervos y colecciones en una suerte de diario de campo, aplicando modelos como herramientas para dar cuenta del papel de los acervos en la preservación digital de la memoria, pero humanizando la actividad, destacando el factor humano, insistimos, detrás del diseño de proyectos digitales, selección de fondos y fuentes, estabilización, catalogación, digitalización, creación de modelos de datos y de metadatos, consolidación de plataformas de exhibición de este trabajo largo, arduo y puntilloso y de largo plazo. Lo que hemos visto hasta ahora es una temática, obviamente, y como lo hemos visto estos días en el foro, que agradezco muchísimo la invitación, y ha sido muy interesante, una temática simplemente marcada por la complejidad. Cada experiencia de preservación digital lleva su impronta. Hemos reconstruido los relatos acerca de los proyectos digitales y la construcción de plataformas de exhibición de estos proyectos en alrededor de 100 acervos y colecciones particulares, con y sin repositorios digitales. Estas reconstrucciones están contadas con las voces y testimonios de sus protagonistas. La parte humana de los archivos, la actividad de los especialistas es la que más nos ha ayudado a acercarnos al archivo con un objeto de estudio en movimiento, donde el factor del sujeto individual y colectivo destaca por encima de los resultados. Desde las instituciones, el archivo adquiere todos los elementos que lo hacen o no sustentable, pero también es secuestrado muchas veces por las veleidades propias del poder y del contexto político en un número de ejemplos. Los acervos y colecciones, mucho antes de la actual Ley General de Archivos, ya habían valorado la preservación digital como una acción urgente e inminente. Ahora las instituciones tienen la obligación de digitalizar por la Ley General de Archivos misma. Para nosotros, por fuera, puede ser un tema nuevo, pero la cotidianidad de los acervos es un tema central desde hace décadas, como lo hemos visto estos días. Un número de comunidades científicas dedican sus esfuerzos para comprender esta complejidad de la que hablamos. Han profundizado en las estrategias de preservación digital. Han tenido que ver categóricamente en el conocimiento que desde las humanidades digitales se tiene acerca de la faceta de preservación y mantienen seminarios de investigación y discusión como el dedicado al estudio de los metadatos, que da cuenta de esta como una materia viva. Las comunidades que abrazaron estos retos desde hace varias décadas construyeron formas potentes de transmisión y difusión de este conocimiento, con pretensiones masivas al tratarse de los medios electrónicos, con resultados que hay que valorar, aplaudir y de los cuales hay mucho que aprender. Por otro lado, también otros sectores de la misma comunidad dedicada al estudio e investigación del patrimonio y la memoria histórica y cultural de México no parecen estar convencidos de la preservación digital ni del acceso abierto. Miran el uso de las tecnologías de la información todavía con cierto recelo. Valoramos nosotros desde Memórica y de manera afortunada el conocimiento de estas experiencias, ya que ha impedido que nosotros desde nuestra labor interna nos sentemos en nuestros laureles. Vemos hacia afuera, somos respetuosos con los acervos, observamos, anotamos de manera constructiva las acciones cotidianas de los mismos y de los repositorios de la memoria,
de todo tipo, incluyendo los testimonios y experiencias personales y colectivas de los repositorios personales particulares. A 2 años de haber iniciado esta aventura, podemos decir que una de las grandes virtudes de este repositorio digital es que se mantiene como un repositorio vivo. Día a día incorporamos objetos digitales provenientes de los acervos y colecciones más diversos. Esto nos ha permitido plantearnos, casi también día con día, nuevos conceptos y paradigmas que no podíamos tener visibles al inicio. Desde los primeros contactos institucionales y personales hasta la ingesta de los recursos digitales. Con repositorio vivo nos referimos también a que es un espacio que está constantemente reinventándose, incorporando visiones críticas de los colegas expertos en estos temas y creciendo en el diálogo permanente con quienes cuidan nuestro patrimonio en los espacios singulares que resguardan la memoria, cuya complejidad no es un tema muchas veces del conocimiento de las instituciones que los albergan o de las personas que los mantienen en su poder. Hemos aprendido sobre todo que un repositorio digital no puede sustituir la experiencia del patrimonio físico, material, o en su recuperación del patrimonio inmaterial interpretado y preservado en un soporte material. Las integraciones de los puntos de vista archivísticos y de organización de los documentos históricos y culturales más diversos nos permiten renovar los repertorios. Hemos modificado desde la forma como nos acercamos a los acervos para invitarlos a colaborar con nosotros, hasta los modelos de convenios y cartas de autorización que preceden siempre a la acción de representar los recursos visibles en la plataforma y que son herramientas donde se integran las voces, indicaciones, particularidades de los propios acervos de memoria histórica y cultural. De manera cotidiana se renueva el modelo de datos, los vocabularios controlados por parte de nuestros compañeros especialistas en preservación digital que realizan sus labores en la Dirección de Desarrollo y Producción Digital. Una de las características distintivas y quizás el reto más complejo de este repositorio es que está dirigido a un público amplio, por lo que las áreas de contenidos digitales, como lo hemos visto aquí en esto que Silvia nos ha hecho muchísimo el favor de apoyarnos para ir presentando las distintas secciones de Memórica, estas áreas cotidianamente formulan sus preguntas y planteamientos que derivan en complejas construcciones conceptuales traducidas a códigos que dejan ver lo que al final el usuario tiene frente a sí mismo al escribir la dirección y aplicar un clic. Inspirados en otros repositorios internacionales, y damos una forma de mostrar mes con mes los usos de esta herramienta digital de acceso abierto mediante la conformación de colecciones temáticas y exposiciones digitales. Recientemente inauguramos la sección también de temas de especialistas, que es un espacio para los colegas provenientes de distintas disciplinas para que compartan parte de su trabajo con fuentes históricas y culturales. Con las colecciones temáticas buscamos plasmar tendencias inspiradas muchas veces en cambios de enfoques en las ciencias sociales y las humanidades. Procuramos en diálogos profundos con los especialistas construir visiones lo más actualizadas posibles de temas complejos. La memoria de las mujeres y de los hombres, los movimientos inclusivos, el contexto urbano y el rural, las ciudades, la afrodescendencia, la bioculturalidad, la infancia, los movimientos sociales, la educación, las efemérides, la vida cotidiana en México, las revoluciones armadas y culturales, etc. El reto de estos aspectos es poder traducir conceptos actuales y preguntas y problemas de investigación a través de fuentes primarias vistas en su representación digital. El diseño es una apuesta creativa, como pueden ver, que da profundidad a los planteamientos conceptuales, aterrizados en modelos dirigidos a diferentes públicos. En ese sentido, las exposiciones digitales han servido para tratar temas en versiones amables que alumnos de los diferentes niveles educativos, desde primaria hasta los niveles universitarios, pueden utilizar para sus clases, pero que también sea accesible a otros sectores, que encuentren temas tratados de manera lúdica y con expresiones hermosas, y puedan pasar algunos momentos largos explorando, conociendo y construyendo conocimiento. Se trabaja en conjunto con las instituciones colaboradoras para definir los metadatos mínimos con los que deberán cumplir sus bases de datos para la integración de la información. También se promueve la difusión de la cultura mexicana a través de medios digitales para fomentar una visión amplia, diversa y positiva del país. El último gran reto es que la gente conozca y utilice Memórica
en sus actividades cotidianas, que la asimile como herramienta. Al tratarse de un repositorio de naturaleza interinstitucional, no tiene un público cautivo, por así decirlo, como es el caso de los repositorios institucionales. Queremos que sea una herramienta introducida en los libros de texto de los niveles medio y medio superior, pero también buscamos que los investigadores que se están formando en las áreas de las ciencias sociales y las humanidades accedan a él. Seguramente no encontrarán en Memórica de manera exhaustiva los fondos que se requieren para hacer una tesis, pero encontrarán un hilo conductor, una cadena de fuentes vinculadas a otras, unas y otras de diferentes acervos a los cuales acudir para profundizar en sus materias de estudio. El importante volumen de acervos, contenidos y conocimiento histórico disponible en Internet, puesto al alcance de una población creciente, nos obliga a replantear formatos, instrumentos, discursos y narrativas. La agilidad con que los acervos y repositorios incorporen el patrimonio cultural e histórico mexicano a los medios digitales es determinante para la construcción de ciudadanías en el siglo XXI. Las tecnologías digitales incrementan notoriamente la difusión de la memoria histórica. Estas herramientas permiten un acercamiento inmediato y participativo a un amplio número de personas. Aplicaciones, bases de datos, videos interactivos y presentaciones son solo algunas de las tecnologías que pueden potenciar la divulgación masiva de la cultura y de la historia de México. La plataforma Memórica ya es un resultado, como lo están viendo, y es un repositorio vivo. Lo mantenemos como proyecto para defender la posibilidad de cambiar, de intercambiar, de crecer, de no renunciar a la autocrítica y a la crítica. La memoria digital debe de contribuir ahora a construir los imaginarios colectivos. Por ello es urgente trabajar la concepción de acceso abierto como un derecho a la información y a la memoria histórica y cultural. Les agradezco mucho su atención. Gracias, Juan Manuel. Aquí lo dejo y mil gracias, Silvia, por ayudarme a compartir pues partes de este gran proyecto. Gracias. Está apagado tu micrófono, Juan Manuel. Gracias. Perdón. Agradecemos a la doctora Pulido por la presentación del trabajo que se realiza en la plataforma Memórica, justamente en el marco de los repositorios digitales, que como ella bien dijo, son fuente de conocimiento, un conocimiento que está libre para toda la sociedad. Vamos a continuar con la doctora Elena Pinto, del Instituto Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal. La doctora Pinto es investigadora del Instituto de Historia Contemporánea en la Universidad Nueva de Lisboa y miembro del Comité Internacional de Editores de Documentos Diplomáticos. Ha trabajado en el Instituto Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal desde el año 2018. Actualmente estudia las memorias y memoriales de la Segunda Guerra Mundial en Portugal y Timor Oriental. También es investigadora del proyecto Refugio, Migración y Holocausto 1939-1945 en el marco del programa Nunca Olvidar Portugal y el Holocausto, Investigación y Memoria. Es autora de numerosas publicaciones. La más reciente, de 2020, está dedicada al tráfico de mujeres, niños y drogas durante la vida de la Sociedad de Naciones. Vamos a darle entonces la palabra a la doctora Pinto, quien nos va a hablar sobre los archivos diplomáticos e investigación en red. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. Vou falar em português, peço desculpa por isso, mas preparei um documento em espanhol com os pontos-chave, por isso espero que ajude a acompanhar aos ouvintes de língua espanhola a acompanhar a minha apresentação. Muito boa tarde a todos os presentes, Juan Manuel, a Helena e a Gabriela, que fez uma apresentação, uma ponência, uma apresentação tão interessante. A minha apresentação intitula-se Arquivos Diplomáticos e Investigação em Rede. Trabalhar em rede, eu penso que, apesar de não estarmos fisicamente juntos nesta mesa e com as pessoas que nos estão a seguir pela internet, eu penso que se
julgo que não estarei muito errada se colocasse que teria uma resposta positiva a esta pergunta, não é? Trabalhar em rede é geralmente uma mais-valia. Penso que sim, que todos concordarão com isso. Pelo menos em potência é sem dúvida uma mais-valia. É também a minha convicção, e trabalhar em grupos e redes interdisciplinares é a história considerável do meu percurso profissional, que teve sempre uma parte de investigação aplicada, nomeadamente na gestão da cidade, na reabilitação urbana dos bairros históricos. Por isso nunca foi somente uma investigação pura, digamos assim, se é que tal coisa existe, não é? E após muitos anos a frequentar na qualidade de investigadora o TENT, não é? Dezenas de arquivos das mais variadas índoles, entre os quais arquivos diplomáticos de vários países. Encontro-me desde o final de 2018 do lado de cá como funcionária dos quadros do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, no Instituto Diplomático, onde estão sediados o arquivo e a biblioteca, onde faço, entre outras coisas, investigação. E como não existe na estrutura do Ministério português nem carreira de investigador, nem um Office of the Historian, um gabinete do historiador como existe noutros países, a minha produção científica é acreditada ao Centro Científico conhecido como tal pela Fundação Nacional para a Ciência e Tecnologia, por isso, o Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, que lhe dá a chancela académica a esta investigação. E por isso estou aqui nesta qualidade, neste duplo chapéu. E agradeço muito o convite da Radi. Foi-me pedido para falar precisamente, para partilhar um pouco da minha experiência enquanto investigadora nestes dois lados do arquivo, no lado de lá e no lado de cá. E vou então partilhar o meu esquema convosco. Penso que está, Sílvia, está a partilhar. Onde é que está? É este, onde é que ele está? Separador do Chrome, partilhar. Bem, parece que não estou a conseguir partilhar a apresentação, de modo que vou continuar a apresentação de outra maneira. Peço desculpa por isto. Pronto. E então, a minha pergunta, fazemos assim, depois poderei partilhar noutra altura também em espanhol. Parte de uma pergunta central, que é se a investigação em rede está ou não no DNA, no ADN do arquivo diplomático. E vou propor-vos esta reflexão partindo de seguindo quatro pontos, 4 grandes temas. Um deles é a noção de rede, outro será a noção do que é um arquivo diplomático, outro a investigação e em quarto lugar, o caso português, nomeadamente a última geração do arquivo diplomático. Começando pela primeira, pela noção de rede,
temos a rede parte de noções como fazer com, não é? A ser com, cruzar, interconectar, compartilhar, e esta noção de rede é uma noção que podem partilhar arquivos e podem partilhar arquivistas, podem partilhar historiadores, mas é um conceito que tem tido muitos desenvolvimentos na sociedade civil, e a mim interessa-me muito a sociedade civil e a cooperação com a sociedade civil. E no campo da história temos a história participativa e temos experiências como a Memória para Todos, os Dias da Memória, em que, por exemplo, em Portugal e noutros países, em Portugal nos últimos anos tem-se feito como noutros países, Dias da Memória em que as pessoas comuns, toda a gente, pode fazer história e fazer arquivo. Pode partilhar as suas histórias do que experimentou sobre determinados acontecimentos, por exemplo, sobre a experiência que teve da Revolução de 25 de Abril, ou a experiência que teve enquanto prisioneiro político numa determinada cadeia política durante a ditadura, ou a sua experiência no seu bairro quando era criança. E partilhar também documentos, não é? Partilhar também documentos, fotografias, filmes, tudo isso, todas essas coisas que passam a fazer parte de uma espécie de, ou são integradas em arquivos institucionais, ou passam a ser disponibilizadas, por exemplo, online, acessíveis a todos. Por isso, é memória e história em que as pessoas, não só as elites, mas as pessoas de todo o género, podem partilhar e, digamos, construir documentos, não é? E nessa tendência temos também, por exemplo, noutros campos, temos também esta tendência de fazer neste caso seria o arquivo participativo, ou a história participativa, mas é uma experiência que, como sabem, e na América Latina conhecem muito bem, a história dos orçamentos participativos. Eu vou dizer a palavra em espanhol porque é muito diferente em português. Os presupuestos participativos de Estados, de governos, não é? Mas também ao nível local, de câmaras municipais, ao nível de escolas. Por exemplo, na escola do meu filho também há um orçamento participativo em que os estudantes, os alunos, podem fazer propostas para o orçamento da escola, para o presupuesto da escola. E depois, há noutros campos também, por exemplo, na música, os concertos participativos, em que o comum das pessoas, qualquer pessoa, mesmo amadora, com poucos conhecimentos musicais ou sem nenhuns, apenas com a vontade de cantar, pode fazer a experiência de cantar com músicos profissionais, em concertos, em grupos corais, com orquestra, com 100 pessoas, 150 pessoas, e em conjunto fazer música como, de outra maneira, nunca ter a experiência de fazer música de uma maneira, a um nível que de outra maneira nunca teria a possibilidade de fazer. E por isso digamos que a noção de rede é uma tendência que perpassa não só os arquivos ou a história, mas que perpassa, digamos, uma tendência recente, dos últimos anos, da sociedade em geral, em vários países do mundo e em Portugal também. Passando agora ao segundo ponto, dos 4 que vou abordar, o arquivo diplomático. E aqui proponho-vos uma reflexão sobre o que é este arquivo diplomático. O arquivo diplomático este arquivo diplomático tem a sede nacional e tem uma rede mundial de postos no estrangeiro, não é? Que têm a ver com as relações bilaterais, Estado a Estado, ou organizações multilaterais, não é? E esta rede mundial, não é? Por isso,
partindo daquele conceito fundamental, aquela pergunta inicial, se a investigação está no ADN do arquivo diplomático, digamos que esta característica que possui qualquer arquivo diplomático de qualquer país do mundo, que é ter documentação que vem de todos os pontos do mundo, não é? Só em si é uma realidade transnacional, não é? Que sai fora, que faz de si, que dá a qualquer arquivo diplomático uma característica internacional e transnacional. Evidentemente que o arquivo da diplomacia portuguesa, o arquivo da diplomacia de qualquer país, ou o arquivo da diplomacia internacional, das relações internacionais, não se faz só, não existe só nos arquivos diplomáticos de cada país. Como sabem, não é? Existem outros arquivos da diplomacia, existem noutros sítios. Por exemplo, quando para a minha investigação de doutoramento, eu encontrei num arquivo de família no norte de Portugal, em Ponte Lima, do general Norton de Matos, que foi por isso um arquivo de família. Ele foi ministro de várias pastas, entre as quais brevemente também ministro dos negócios estrangeiros, e foi também embaixador em Londres. E ele tinha no seu arquivo pessoal várias documentação de natureza até oficial que constava nesse arquivo, que é um arquivo de família e cujo acesso é generosamente disponibilizado pela família, mas com todas as restrições do acesso ao arquivo de família, não é? E como muitos, não é? Por exemplo, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo e outro aqui em Portugal, tem muita documentação que faz parte deste arquivo da diplomacia, que não está só, portuguesa, que não está só no arquivo diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Por isso, esta noção dos arquivos diplomáticos no plural e o arquivo diplomático no singular, este arquivo diplomático que é também, que vai mais além do que apenas os arquivos diplomáticos nacionais que estão, ou como no caso português e de muitos outros, ainda sediados no Ministério dos Negócios Estrangeiros atual, ou, por exemplo, como no caso inglês, o Foreign Office o arquivo do Foreign Office está nos arquivos nacionais em Londres. E por isso não está fisicamente na estrutura do Ministério. E então, depois queria só deixar uma nota, que o arquivo diplomático está mais além, o arquivo diplomático para além da diplomacia propriamente dita, como disse o meu colega Pedro Aires Oliveira na conferência magistral. De facto, neste arquivo diplomático, como noutros pontos do mundo, encontra-se muitas outras coisas que têm a ver com a sociedade em geral, a economia, a cultura, que perpassa por imensas coisas, e como a última das quais que eu publiquei foi, por exemplo, tem a ver com sexo e diplomacia, que é um tema que à partida se diria pouco provável de se encontrar num arquivo diplomático, mas encontra-se neste, como se encontra em vários outros, documentação que nos permite estudar todo o tipo de coisas. Por isso, nesse aspecto, também é um arquivo o arquivo diplomático, os arquivos diplomáticos, têm são permeáveis, realmente funcionam com muitas relações intercruzadas. Passando ao terceiro ponto, ao terceiro tema da minha apresentação, que é o ponto da investigação. E, de facto, aqui nós podemos
podemos abordar a história nacional, a bilateral, a multilateral, a história transnacional e podemos também fazer história em rede. No caso português, e passo agora ao último ponto da minha da minha charla, o que é que o arquivo diplomático português, o arquivo histórico-diplomático, tem, qual foi o percurso que seguiu em relação a este caminho do trabalhar em rede? Temos seguiu depois de vários séculos como arquivo privativo, como arquivo privado, passou na última geração, no espaço de uma geração, que foi a última geração, que é também a minha geração, não é? De arquivo privativo a arquivo público, a arquivo em rede e tudo isto no espaço de uma geração. E nos finais dos anos 80, princípios dos 90, de facto, a minha experiência, nesta altura em que passou a arquivo público, o arquivo diplomático, foi também uma altura em que na história do século XX, a história do século XX passou a ter fóruns de cidadania, em que foram descobertos, literalmente descobertos, muitos arquivos deste período, como vários arquivos relativos ao período da ditadura militar e do Estado Novo e de Salazar, e que foi também, nesta altura, no final dos anos 80 e anos 90, que a primeira geração da democracia, em que passaram a ser disponibilizados ao público, primeiro com muitas restrições, mas de facto teve que haver uma batalha, foi também um certo ponto, foi dado pelas instituições, foi partilhado pelas instituições, que de facto iniciaram uma cultura de partilha e de transparência, que tem progredido desde então. E também foi também uma conquista também dos investigadores. Trabalhar em rede, para finalizar, trabalhar em rede é também uma escolha e é também um desafio, como podemos ver na última coleção digital que o arquivo diplomático construiu em colaboração com o Instituto de História Contemporânea e com os arquivos de Genebra da Sociedade das Nações, e que tem desafios, retos, nem sempre fáceis de superar, como que têm a ver com a digitalização e o modo da sua disponibilização em linha. Esperemos que no projeto que ganhámos, o projeto dedicado ao refúgio, migração e holocausto, que o arquivo diplomático, em conjunto com várias outras instituições nacionais e internacionais, ganhou financiamento competitivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Esperemos que neste projeto que agora inicia e que também é muito devedor desta noção de rede, esperemos que possamos aprender com eles e também aprender com a vossa experiência aqui na rede ibero-americana, como aliás que tantas coisas interessantes já partilharam nesta conferência. E, de facto, este percurso nesta última geração, digamos, só para terminar, nesta geração de abertura e de progressiva transparência, foi, de facto, cultivada e trabalhada e reforçada esta cultura de rede com a participação
nomeadamente fruto do trabalho da diretora, da atual diretora dos arquivos, com a participação em numerosas redes, porque, de facto, parece um clichê, mas juntos somos melhores e, trabalhando em rede, trabalhamos melhor. E por isso diria, respondendo àquela pergunta com que iniciei a minha intervenção, de facto, no arquivo diplomático, neste e noutros, não é? De facto, é um arquivo transnacional e pode fazer história transnacional. Muito obrigada muitas gracias pela vossa presença e estou disponível para as perguntas que depois tenham. Muito obrigada. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Pinto por presentarnos la importancia de los archivos diplomáticos como una realidad transnacional y también por compartirnos su experiencia en la investigación en red. Bueno, vamos a continuar, por favor, con la doctora María Elena Alcaraz, de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La doctora Alcaraz es miembro del Servicio Mexicano desde 1978. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha fungido en distintos cargos, asesora de los subsecretarios para Asuntos Bilaterales, para América del Norte y para América Latina y el Caribe en temas políticos, regionales y de migración y seguridad fronteriza, así como también ha fungido como directora del ceremonial en la Dirección General de Protocolo. Ha sido comisionada en el exterior en distintos consulados generales de México. También se desempeñó como jefe de Cancillería en diversas embajadas. Fue representante permanente alterna en la Comunidad del Caribe ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos de la ONU y ante la Asociación de Estados del Caribe. Desde septiembre del 2019 se desempeña como coordinadora de foros internacionales de cooperación para el desarrollo en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXI. Ha publicado diversos artículos y editoriales sobre política migratoria de México y seguridad en la frontera México-Estados Unidos, así como política exterior de México hacia el Caribe. Destaca, por ejemplo, su texto que salió a la luz en el año 2000, titulado Fronteras de todo el mundo, la frontera México-Estados Unidos, migración y seguridad. Vamos a darle la palabra a la doctora Alcaraz, que nos va a presentar la ponencia, la importancia de los archivos en el desempeño de los programas, iniciativas y proyectos iberoamericanos. Adelante, por favor, doctora Alcaraz. Muchísimas gracias, doctor Ledesma. Buenos días a todos y todas. Bom dia, os que nos ven desde Europa. Quisiera primero agradecer a las doctoras Lajes y Moreno por la invitación a participar en este importante foro. Y a usted, doctor Ledesma, por su amable presentación. Antes de comentar sobre la importancia de los archivos en el trabajo que desarrollan los programas e iniciativas de cooperación iberoamericana, quisiera retomar algunos comentarios que hicieron en la sesión plenaria de ayer en la mañana el maestro Enrique Vargas, que es el encargado de todos los asuntos culturales de la Secretaría General Iberoamericana, y la doctora Laura Moreno, directora general del Acervo Histórico Diplomático de la Cancillería, y quien lleva lo que llamamos la unidad técnica o el secretariado de la red de archivos diplomáticos iberoamericanos. Sus comentarios, que me parecieron muy relevantes para enmarcar el importante papel de la integración y preservación de los archivos en lo que nosotros llamamos PIPA, que son los programas e iniciativas de cooperación iberoamericana, que se llevan a cabo entre los 22 países miembros de la Conferencia Iberoamericana. Silvia, ¿te podría molestar con la infografía número 1? Bueno, mientras nos ponen a la infografía, lo que quisiera destacar, exacto, de lo que dijeron el maestro Vargas y la doctora Moreno,
es que los archivos son testimonio documental de lo hecho por gobiernos, grupos, empresas, académicos, investigadores y por las propias personas. Hablaban de que los archivos son testimonio de la historia, tanto de los gobiernos, como ya nos comentó Gabriela, de los grupos académicos e investigadores, de la diplomacia, como nos lo dijo mi colega Elena de Portugal, también de las personas, porque son el patrimonio de lo que es la historia de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque al estar involucrados en todos los aspectos de la vida, son el testimonio que nos cuenta lo que ocurrió en el pasado y lo que está ocurriendo hoy, la evidencia que nos servirá de referente para lo que planeamos hacer en el futuro, tanto gobiernos como personas como instituciones. Es decir, los archivos conservan un patrimonio único e irreemplazable para preservar su valor y significado, que se transmite de generación en generación para asegurar la memoria, tanto individual como colectiva, comprender el pasado, documentarlo, documentar el presente y prepararnos para el futuro. Los archivos son útiles e importantes porque también nos sirven para gestionar, clasificar, ordenar y conservar documentos mediante un método eficaz que permita su fácil localización y recuperación posterior cuando esto sea necesario. Y traigo esto a colación porque es muy importante en lo que llamamos la Conferencia Iberoamericana, donde participamos 22 países, cada uno con sus necesidades y sus prioridades, pero como conjunto de países es importante preservar la historia en los últimos 30 años. Desde que se inició la Conferencia Iberoamericana, a partir de la primera cumbre de jefes y jefas de Estado y de Gobierno que se llevó a cabo en Guadalajara, México. Entonces, si los archivos contribuyen a la construcción y salvaguarda de la memoria individual y colectiva, entonces también sus insumos sistematizados nos permiten ver las experiencias, visibilizar los logros y avanzar en la frontera del conocimiento hacia el logro de nuevas metas. Es decir, esta memoria enriquece nuestro conocimiento y nos permite continuar en la búsqueda de mejores y mayores conocimientos en cualquier materia a la que nos dediquemos. Pero en el caso de los programas de cooperación iberoamericana, nos permite mejorar la vida de la población a la que dirigimos estos programas en distintos ámbitos, y a ello me referiré en un momento. Ahora bien, como dijo ayer la doctora Moreno, los archivos no solamente deben verse por su valor histórico, sino como generadores de conocimiento. Y eso es precisamente lo que nosotros tratamos de hacer en el ámbito iberoamericano. También, al ser herramientas, los archivos, al ser herramientas que nos brindan soporte confiable de la información que generamos y que nos brindan seguridad y transparencia sobre las actividades que realizamos, los archivos son esenciales en el ámbito más amplio de la cooperación internacional para el desarrollo, porque nos permiten rendir cuentas a los gobiernos y a la ciudadanía, que son quienes aportan los recursos que hacen posible las actividades de cooperación que llevamos a cabo. Esto en el ámbito amplio de la cooperación internacional de los países, en este caso yo podría hablar de México, así como en el ámbito iberoamericano. Podríamos poner la infografía 3, por favor. En el ámbito iberoamericano, muestra la valía y amplitud de lo que de lo que habíamos visto. Perdón, Silvia, me pasé antes de tiempo. Porque somos 22 países participantes en la Conferencia Iberoamericana. Son 3 de la península ibérica, Portugal, España y Andorra,
y 19 países de América Latina, que van desde México hasta la Patagonia, y los 2 países hispanoparlantes del Caribe, que son Cuba y República Dominicana, y que juntos representamos el 10% del PIB mundial y ocupamos 15% del territorio global. Es por ello que la cooperación entre nosotros ha logrado que a lo largo de estos 30 años hayamos podido constituir 30 programas de cooperación para el desarrollo. Y es por ello también que sus antecedentes, evidencias, insumos, es el conjunto de lo que hemos realizado, que nos permite la mejor toma de decisiones para acciones futuras. La organización de los archivos, en el caso de los programas e iniciativas de la cooperación iberoamericana, nos permite también localizar documentos sobre acciones realizadas sin pérdida de tiempo y hasta sin pérdidas económicas. Y esto es porque los programas todos funcionan de manera voluntaria entre los 22 países y su organización requiere que haya una presidencia y una unidad técnica, o como se llama en el ámbito iberoamericano, una unidad técnica. En el caso de la red de archivos diplomáticos iberoamericanos, que son nuestros anfitriones, cuentan con una presidencia que está a cargo de Portugal en la persona de la doctora Margarita Lajes y la unidad técnica que está a cargo de la doctora Laura Moreno. Ahora bien, como responsable de Cooperación Iberoamericana de México, a mí me corresponde asegurar que el manual operativo para los programas e iniciativas de cooperación cuente con información sobre la importancia de conservar archivos completos y ordenados de sus actividades para efectos tanto de su memoria histórica como para generar el conocimiento de lo que ha hecho, como fundamento documental de sus acciones, siempre en beneficio de las poblaciones a las que servimos en el espacio iberoamericano, así como su contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en cada uno de nuestros países y para cumplir con las exigencias de transparencia y obligación de rendición de cuentas ante los gobiernos a los que pertenecen cada uno de los gestores de los 30 programas y al público en general de los gobiernos, de los países. Es por todo lo anterior que requieren de una guía práctica y sencilla para la organización y preservación de sus archivos. Y a esto me referiré en un minuto. Ahora, para poner en contexto el importante papel que juegan en el espacio iberoamericano los 30 programas e iniciativas de cooperación, les quiero comentar la diversa temática que abordan. Tenemos como expresiones culturales 13 programas que van desde artes plásticas, música, cinematografía, artesanías, gastronomía, así como los archivos, tanto generales como diplomáticos, y lo que llamamos memoria sonora. Esto es la memoria de discursos, de eventos que están grabados y que requieren ser preservados para la historia de cada uno de los países. También tenemos en el ámbito de la cohesión social 9 programas que atienden temas que van desde discapacidad, atención de adultos mayores, violencia de género, diversos temas de salud, la preservación cultural y las lenguas indígenas, así como acceso a la justicia. En cuanto a generación de conocimiento, contamos con 3 programas en ciencia, tecnología e innovación, en propiedad intelectual y en fomento de la calidad y la excelencia, tanto en programas gubernamentales como del sector privado. Finalmente, tenemos diversos temas transversales
que cuentan con 5 programas que van desde seguridad vial al desarrollo urbano ordenado, la capacitación de gestores de políticas públicas a nivel municipal, el fortalecimiento y capacitación sobre cooperación sur-sur y triangular, que es lo que nosotros llevamos a cabo. Digamos que es como una sombrilla que acoge a todos los programas, y sobre ciudadanía global para el desarrollo sostenible, es decir, para concientizar a las poblaciones sobre la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible y de que juntos logremos cumplirlos, cumplir la Agenda 2030, poder cumplir lo más que podamos, a pesar de la pandemia, estos objetivos para el año 2030. Entonces, como podrán ver, la diversidad de proyectos y programas es tan amplia que sí requiere que se conserve su memoria histórica, la memoria histórica de las actividades que realizan cada uno de ellos, de acuerdo al programa anual que cada uno de ellos acuerda, y para que sus archivos nos permitan utilizar la experiencia acumulada de cada uno de ellos para poder ampliar y mejorar las actividades que realizan, permitiéndonos a sí mismo, como ya dije anteriormente, rendir cuentas con claridad, con fundamento y transparencia sobre lo logrado en distintos periodos de tiempo. Esto es porque contar con archivos confiables facilita a los gestores de los programas la elaboración de los informes anuales de cada uno de los programas. ¿Por qué? Porque todos tenemos que rendir cuentas ante nuestros gobiernos sobre las actividades que hemos realizado. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos eroga montos en el descargo de sus programas. ¿Y por qué? Porque son los gobiernos los que aportan de su erario los recursos que nos permiten mantener cada uno de estos 30 programas. Entonces, esta información fundamentada tanto en documentos como fotografías, como afiches, videos, etc., también se utiliza para elaborar el Informe Anual de Cooperación Sur-Sur y Triangular en Iberoamérica, que es una edición anual que da cuenta de lo realizado el año previo. En la edición 2020, debido a esta época de pandemia, por primera vez en la historia se presentó de manera virtual desde la Secretaría General Iberoamericana en Madrid, este martes que acaba de pasar, el 20 de abril, en el marco de la 27ª Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de los 22 países del espacio iberoamericano, que se llevó a cabo este miércoles 21 de abril. Y que ahora está publicado de manera digital en el portal de la SEGIB, de la Secretaría General Iberoamericana. Entonces, aquí me gustaría hacer un paréntesis para reconocer el trabajo que en esta época de pandemia han realizado de manera virtual todos los programas de cooperación, que desde marzo del año pasado, de 2020, mostraron su madurez, fortaleza y resiliencia al ajustar sus planes de trabajo anual para continuarlos a distancia y de manera virtual. En esto hago especial énfasis en todos los 13 programas del espacio cultural, porque como todos sabemos, la pandemia ha golpeado particularmente a todos quienes se dedican a las actividades culturales, ya que al no ser catalogadas como esenciales, como materia esencial, todo lo tuvieron que hacer de forma de forma virtual, para preservar a su vigencia y también para ayudar a todos los actores del mundo cultural en los 22 países iberoamericanos. Aquí también quisiera retomar lo dicho ayer por el maestro Enrique Vargas en su ponencia de la mañana
sobre lo esencial que son los archivos en el ámbito iberoamericano, a pesar de que en ocasiones se les exige más de lo que pueden ofrecer. Y por ello sugirió que debemos dimensionar las acciones para preservar la historia iberoamericana ante las exigencias que nos impone la nueva era digital y para divulgar mejor lo que hacemos a la sociedad en general, así como a la opinión pública que cada día exige mayor transparencia en información y lo que ha transformado también la manera en que se conservan y se mantienen los archivos para cumplir con todas las exigencias de los gobiernos y del público en general. En este sentido, coincido también con lo dicho por Enrique ayer en cuanto a que los archivos en el espacio iberoamericano son todavía una tarea inacabada. Pero yo agregaría que es nuestra responsabilidad lograr el cometido de su correcta creación, organización y preservación como testimonio y fuente viva del conocimiento de lo que hemos logrado en los 30 años de su historia, desde 1991 en Guadalajara hasta nuestros días. Y es por ello que considero que los programas de cooperación Iberarchivos, la red de archivos diplomáticos iberoamericana y el programa Ibermemoria Sonora podrían ayudarnos a incluir en el manual operativo de los PIPA esa guía práctica de lo que yo hablaba, de la que ya hablaba anteriormente, una guía práctica para que todos los programas sigan las mejores prácticas para crear y preservar sus archivos de forma homogénea entre todos ellos. De ahí también la importancia que reviste la sinergia entre los 30 programas, porque muchos de ellos pueden colaborar con los otros para cumplir sus respectivos cometidos. Considero también que la Declaración de Madrid, que emanó del Año Iberoamericano de los Archivos en 2019, puede ser el documento de referencia para esta guía. Sus 7 puntos subrayan la enorme responsabilidad del sector de archivos y quienes los dirigen como espacio del conocimiento, y creo yo, más aún en este tiempo de pandemia. También habla del respeto a los derechos humanos a través del acceso democrático a la información, la importancia de entender los archivos como patrimonio cultural, la clara inflexión para avanzar en los archivos, para hacerlos más accesibles al público, como ya dije, que es una experiencia cada vez más importante del público y lo que permite la transparencia de las acciones realizadas por los gobiernos, así como por quienes llevan a cabo los distintos programas de cooperación. También define la importancia de la digitalización con base documental, ya que, como se ha dicho reiteradamente en este foro, hoy en día las redes sociales no deben de ser ni fundamento ni base archivística, porque no todas ellas cuentan con material confiable. Entonces, pero nos queda claro que la digitalización es imprescindible hoy en día, por lo que los archivos digitales deben ser también de fácil navegación, es decir, amigables al usuario, pero también fundamentados en la memoria documental. Concluyo. Los archivos son fuente de información y son generadores de conocimiento. Son la base documental de las acciones realizadas. Por tanto, es necesaria su conservación como prueba de lo que sucedió históricamente, y de ahí la importancia de crearlos y preservarlos en los programas de cooperación iberoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Alcaraz, y sobre todo por su ponencia, por presentar esta importancia que tienen los archivos, no solo como institucionalmente
se consideran base, ¿verdad?, para rendir cuentas o para presentar informes, sino, como usted lo acaba de decir, como generadores, herramientas generadoras de conocimiento en el espacio iberoamericano y sobre todo en este contexto que nos estaba comentando de la cooperación internacional para el desarrollo. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar con nuestra última presentación. Contamos con la presencia de la maestra María Elena Porras de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Ella es historiadora y archivera, es magíster en Historia Andina por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y licenciada en Ciencias de la Educación, especializada en Historia y Geografía por la Universidad Católica del Ecuador. Fue docente de esta universidad y de la Academia Diplomática Antonio J. Quevedo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue consultora para la preservación y conservación de archivos y bibliotecas del Ecuador y presidenta del Comité de América Latina y el Caribe del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Se desempeñó como directora del Archivo Alfredo Pareja Díaz Canseco por más de una década y coordinadora general de Derechos y Garantías de la Cancillería Ecuatoriana. Durante ese periodo fue elegida presidenta de la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos. Ocupó también el cargo de responsable de Relaciones Interinstitucionales de la Organización de Estados Iberoamericanos y se desempeñó como asesora en el Consejo de Educación Superior del Ecuador. Ocupó la gerencia de Innovación Institucional de Archivos Históricos y Bibliotecas Públicas Nacionales del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano del Ecuador, en donde trabajó conjuntamente una propuesta para el Plan Director del Sistema Nacional de Archivos en el Ecuador. Bueno, actualmente es candidata doctoral en Historia Comparada, Política y Social de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidenta de Archiveros Sin Fronteras, capítulo Ecuador. Vamos a darle la palabra a la maestra Porras, que nos va a presentar la comunicación titulada El Archivo Colonial como Instrumento de Poder, reflexiones sobre el uso de fuentes del Archivo Diplomático del Ecuador. Adelante, por favor, gracias. Gracias, Juan Manuel, por la presentación. Un saludo y un agradecimiento especial a Margarita Lagues y a todos los organizadores de este foro. Igualmente a los compañeros o excompañeros de la radio, con quienes me une una relación afectuosa desde hace muchos años. Junto con Uruguay y Chile, fuimos los primeros en armar este gran reto de querer tener una red de archivos diplomáticos iberoamericanos, así que por los años 97 y 98, en los que me tocó desempeñar las labores de directora del Archivo Histórico de la Cancillería del Ecuador, tuve el honor de compartir con ellos este gran sueño, que hoy veo que han pasado tantos años y los más permanentes son Yolanda Viso y Álvaro Corbacho, para quienes va también mi saludo especial. Bueno, decirles que mi presentación hoy, que es la última y que espero ser más bien breve, y porque sé que ha sido días de intenso trabajo, más bien tienen que ver ahora con mi trabajo de investigación para esta tesis doctoral que estoy realizando, y por lo tanto mi visión ya no va a ser desde la función de directora de un archivo, sino como investigadora. Me voy a permitir compartir la pantalla. Me dice, por favor, Juan, si es que la están mirando. ¿Aló? ¿Sí? ¿Está compartiéndose? ¿Sí? ¿Me escuchan, por favor? ¿Sí me escuchan? Quisiera que me... Sí, te escuchas bien, María Elena. Ah, ya, muchas gracias, sí, perdonen. Bueno, como les decía, quisiera comenzar con unas breves reflexiones sobre esto que yo lo he titulado el archivo colonial como instrumento de poder. Reflexiones sobre el uso de fuentes del Archivo Histórico Diplomático del Ecuador.
A partir del uso del concepto de archivo colonial y mediante la herramienta metodológica que es la etnografía, esta exposición mostrará algunos elementos de análisis para estudiar el modelo de archivo que crean los estados nacionales en el espacio latinoamericano a finales del siglo XIX, a través del estudio de los documentos que se encuentran en el fondo del Ministerio de Relaciones Exteriores, subserie Misiones Especiales. Para abordar este tema, quiero partir de algunas consideraciones preliminares que también creo que han sido ya tratadas en algunas ponencias de este foro, cuál es justamente la de hablar de la archivística como una ciencia interdisciplinaria, ¿no es cierto?, que permite la vinculación con otras disciplinas que la enriquecen y le otorgan una visión más integradora de los procesos archivísticos, no solo ligados al tratamiento de los documentos, sino a las tipologías, a la información que estos contienen, o si éstas se encuentran en repositorios de archivos históricos, administrativos, públicos o privados, y en cualquier tipo de soporte. Luego está la interdisciplinaridad, que está vinculada a las otras disciplinas, historia, antropología, sociología, derecho, ciencias de la información, en general a las ciencias sociales. En estas últimas décadas, por supuesto, a las tecnologías, a las TIC, y ligada al modo en que el archivero enfrenta su tarea en los procesos de clasificación o de evaluación documental en el archivo, de manera de convertir a los documentos ya sea en fuentes de investigación o información o de intervención tecnológica. Por último, en la actualidad, el archivero también puede desarrollar un papel más ligado al del antropólogo, en la medida en que podría efectuar una etnografía de los archivos, analizando y describiendo las lógicas existentes que llevaron a los estados nacionales a la creación de sus archivos como instrumentos de poder y ser capaces de justificar su identidad e integridad nacional. Los archivos, instrumentos de poder. Este acercamiento metodológico y conceptual lo he hecho justamente a través de los conceptos de etnografía y archivos, historia y antropología, bajo el enfoque, no es principio, bajo el enfoque justamente de la interdisciplinaridad. Y lo he planteado basándome un poco en los principios que lo da el investigador Bastián Bosa, quien luego de un extenso análisis sobre el debate entre historia y antropología, concluye que hablar de una etnografía desde los archivos no consiste en proponer una alianza de disciplinas o unos intercambios de frontera, sino más bien de definir un espacio de trabajo independiente de la distribución habitual de los métodos y objetos según la disciplina establecida. En cuanto al periodo de estudio, lo he ubicado en la segunda mitad del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Y en cuanto a las fuentes que son objeto de esta investigación, son aquellas, como mencioné, que pertenecen al Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, a la serie Límite y a la subserie Misiones Especiales. Papel fundamental tienen también los informes a la Nación, que van de 1831 a 1905, que perteneciendo al Fondo Histórico de la Biblioteca General de Relaciones Exteriores se encuentran ahora ya digitalizados y son accesibles en el Archivo Histórico Diplomático. En cuanto a la línea de investigación, está enmarcado como tres componentes importantes, que son identificar las lógicas existentes que estuvieron detrás de la creación, organización y funcionamiento del Archivo Histórico Diplomático del Ecuador, establecer los vínculos entre la diplomacia y el discurso historiográfico, en el caso ecuatoriano, de la historia territorial ecuatoriana, y finalmente identificar la conformación de los fondos documentales del archivo, o dicho de otra manera, la configuración de un archivo diplomático que permita responder a las reclamaciones territoriales presentadas por las repúblicas vecinas. En cuanto a los estudios comparativos, lo he llamado estudios realizados, pero que tienen, en mi caso, la necesidad de hacerlo de manera comparativa con lo que yo estoy trabajando. He señalado aquí los de Laura Sali y Alba Lombardi para el caso argentino, el de Andrés Estefan para el caso chileno, el de Graciela Sidersky también para el caso argentino. Estos trabajos me han permitido hacer un acercamiento teórico y conceptual y mirar de manera comparativa, ¿no es cierto?, situaciones
similares en la región latinoamericana. Estos colegas historiadores justamente trabajan desde la perspectiva del concepto de archivo colonial y archivo republicano. Sobre todo el de Andrés Estefan se refiere justamente a la recopilación que hacen los llamados enviados especiales en el siglo XIX en Chile y que ofrecen, nos dice, un valioso arsenal de referencias que fueron utilizadas originalmente para defender las fronteras del Estado. Durante la segunda mitad del XIX, justamente, el Estado chileno patrocinó reiteradas visitas a archivos europeos con el fin de identificar y transcribir documentos oficiales del periodo colonial. El objetivo inmediato era configurar un archivo diplomático que permitiera responder a las reclamaciones territoriales presentadas por las repúblicas vecinas. Los comisionados forjaron así una colección documental que reflejó con exactitud la coyuntura diplomática enfrentada por la República. Sin embargo, las consecuencias de estas misiones fueron más allá de las disputas territoriales inmediatas. Al recopilar este tipo de material, dichos enviados sentaron las bases de los primeros esfuerzos sistemáticos por estudiar el pasado colonial, toda vez que su trabajo ofreció a los historiadores chilenos del siglo XIX un valioso arsenal de referencias que determinó tanto el contenido como los fundamentos epistemológicos de sus trabajos. En consecuencia, aquellas piezas coloniales originalmente empleadas para defender las fronteras del Estado operaron también como insumos críticos en el desarrollo de una historiografía nacional que comenzó a interpretar el periodo colonial como reflejo del presente. Otro de los trabajos que me ha permitido el acercamiento conceptual es el de Carlos Aguirre y de Javier Villaflores. Ahí está el título, Los archivos y la construcción de la verdad histórica en América Latina. Ellos plantean que tras el arduo proceso de la organización política y administrativa que atravesaron los países latinoamericanos después de obtener su independencia, vieron en la formación de un archivo nacional o de los archivos nacionales el mecanismo de legitimación política y descentralización administrativa, ambos cruciales para la consolidación de los gobiernos postindependentistas. Por lo tanto, los archivos de la administración colonial pasaron entonces a integrar estos repositorios y los que produjeron los nuevos estados nacionales pasaron a incrementar el patrimonio archivístico de cada uno de ellos. Algunos intelectuales, como lo veremos en el caso ecuatoriano, empezaron a hurgar, entre comillas, en dichos archivos en busca de información que les permitiera reconstruir historias, relatos sobre temas geográficos, delimitación de fronteras, etc. En la segunda mitad del XIX, los estados hicieron uso de muchos de estos documentos que, constituidos en archivos, cumplieron un rol crucial en la consolidación de formas estatales de control y vigilancia. En estas batallas, el archivo cumple la función de legitimar ciertas maneras de hacer historia y otorgar autoridad y credibilidad a determinadas fuentes, lecturas y narrativas. Ningún archivo es inocente o neutral, nos dicen Aguirre y Villaflores. Desmontar las lógicas existentes detrás de su creación, organización y funcionamiento nos permite cuestionar nuestro propio trabajo como historiadores. Pensar en los archivos es una manera de repensar la práctica historiográfica y sus conexiones con las redes de poder y el conocimiento dentro de las que operan los historiadores. El estudio que yo analizo en esa perspectiva es justamente este archivo diplomático del Ecuador, que si bien... Maestra Porras, perdón por la interrupción, solamente es para que nos indiquen qué diapositiva va, porque no están corriendo. Estoy bien, gracias, estoy en la diapositiva de estudios realizados. ¿Estoy bien? ¿Quiere que le apoye Silvia para que...? No, está bien, estoy ahí mismo, porque quiero explicar un poquito más lo de Carlos Aguirre, y ya termino el paso. No, es que está en la diapositiva 2 nada más, la única que se ve es la diapositiva. Ah, caramba, ¿y por qué no pasa? A mí sí me pasa. Si es tan amable, entonces que Silvia me ayude. Sí, no sé solo indíquenos, por favor, en qué diapositiva va para... Estoy en la diapositiva de estudios realizados y le voy diciendo entonces a Silvia, si ella me puede... Dejo de compartir. Juan Manuel, dejo de compartir. No, ya la está compartiendo Silvia. Ya, entonces, oculto. ¿Qué número es la diapositiva que va? La diapositiva es la número 7, estudios realizados, se titula. Gracias y ¿sí? Disculpe la interrupción. No, muchas gracias más bien. Les agradezco. Bueno, retomo un poco para decirles que justamente el estudio que yo hago
es analizar este archivo diplomático que, si bien no tiene formalmente la categoría de archivo nacional, calza precisamente en la definición de un archivo del poder, ¿sí? Este archivo fue creado justamente en 1830, con mucha anterioridad al Archivo Nacional que se creó en 1884. Nos preguntamos entonces cuáles fueron las lógicas que llevaron al Estado ecuatoriano a la temprana creación y organización de este archivo de relaciones exteriores en detrimento al que el resto de las nacientes repúblicas hizo en relación a la creación de sus archivos nacionales. La respuesta lo voy a intentar esbozar más adelante, y para ello, por favor, si me pasa la lámina siguiente, parto del trabajo de Guillermo Bustos, un colega ecuatoriano, quien en su libro El culto a la nación identificó algunos autores, entre ellos Ana Laura Stoller, quienes en sus últimos años han tratado de responder algunas interrogantes sobre los dispositivos y procedimientos que el archivo colonial ha utilizado para moldear la comprensión de las huellas de la memoria social, o de qué manera se puede evaluar el peso del archivo colonial en la escritura histórica. El trabajo de Bustos me permitió reconocer en sus planteamientos lo importante que resulta el tratamiento del archivo como objeto de estudio, sobre todo en el caso ecuatoriano, no solo como fuente de investigación histórica, sino en su relación con la historiografía producida en nuestro país durante el periodo en cuestión, que engloba también aquel que yo señalé para mi investigación. Seguimos en la lámina 8. Me ha interesado también el aporte que hizo Ana Laura Stoller, cuyas aproximaciones teóricas y metodológicas han sido claves. Ana Laura nos dice: los archivos se deben considerar no como lugares de recuperación del conocimiento, sino de producción de conocimiento, como documentos legales y sitios de la etnografía del Estado. Hay que repensar lo que constituye el archivo colonial y en qué manera estos se enfrentan a los documentos escritos y convergen con las memorias coloniales en el campo postcolonial. Por lo tanto, la hipótesis sería cómo se elaboraron estos documentos y cómo se los utilizó. ¿Fueron o no monumentos estatales y sitios para la etnografía del Estado? La lámina 9, por favor. Partiendo de estas premisas, la interrogante que me surgió en mi caso de estudio fue cómo recrear las motivaciones que tuvo el Estado ecuatoriano para esta conformación temprana y modelo ejemplar del Archivo Histórico Diplomático del Ecuador. Para ello analizo precisamente una de las series documentales de uno de los fondos con los que se creó este archivo, que fue el de las misiones especiales, las cuales se produjeron a finales del siglo XIX e inicios del XX y que hacen parte de la base documental jurídica con la que el Ecuador defendió su integridad territorial ante los dos países vecinos, Perú y Colombia, y que generó una narrativa histórica de carácter esencialmente territorialista, no solo en el ámbito de la historiografía general, sino también en la que se usó como contenido básico de los textos escolares, a través de un relato de corte nacionalista que buscó justificar la usurpación territorial remontándose precisamente a los títulos jurídicos de raíz colonial, según el llamado principio jurídico del uti possidetis. ¿No es cierto? Todo lo que en 1810 pertenecía a la Audiencia de Quito debería ser del Ecuador, y todo lo que a esa fecha era de la Audiencia de Lima pertenecía al Perú. Esto caló profundamente en la conciencia y memorias nacionales de los niños y jóvenes ecuatorianos a lo largo de todo el siglo XX. La siguiente lámina, por favor. Voy a describir de manera general, ¿no es cierto?, qué incluyen en esta serie, que son las misiones de 4 enviados especiales, 2 clérigos y 2 civiles, que son Segundo Álvarez Arteta, Enrique Vacas Galindo, José Rumazo González y Cristóbal de Gangotena y Gijón. Con respecto a las 2 primeras, de Álvarez Arteta y Vacas Galindo, el historiador Pérez Concha señala en uno de los boletines de la Academia de Historia, y nos dice: correspondió a la primera administración del presidente Alfaro la inquietud por fundamentar los derechos territoriales del Ecuador, pues durante esta época los sacerdotes de Álvarez Arteta y Enrique Vacas Galindo salieron con destino a España, donde habrían de dedicarse a investigar en los archivos los antecedentes históricos y jurídicos del problema en referencia. La siguiente lámina, por favor. La temática de la documentación es fundamentalmente sobre límites y jurisdicciones de la región oriental de la Audiencia de Quito,
Sin embargo, se encuentra información de la más variada índole a nivel político, administrativo, económico y religioso de la Real Audiencia desde el siglo XVI al XIX. El resto de la documentación de las primeras décadas del XX corresponde a los informes oficiales del 41 y 42 de la gestión de Rumazo González desde Sevilla y los listados de los documentos transcritos en el Archivo de Indias hechos en 1943. A todo esto se suma, y con esto termino, estamos en la penúltima lámina, que estos informes de los enviados especiales tuvieron el carácter de reservados o se los denominó archivos secretos. Esto imperó durante muchos años, confirmando con ello esta convención archivística que utilizó el Estado para traficar con la producción de secretos y su diseminación selectiva. Citando a Max Weber, nos dice Anne Stoller, el secreto oficial, entre comillas, fue una invención específica de la burocracia que lo defendía con fanatismo. Las designaciones secreto, muy secreto y confidencial registraban más que ficciones del acceso denegado y el acceso público. Los secretos del Estado designaban y generaban conocimiento y lectores privilegiados, y a la vez recordaban estos últimos qué conocimientos debía desearse y qué era importante saber. Llegamos a la última lámina de conclusiones. Y les diría que estas reflexiones, que han pretendido plantear algunas líneas de investigación, tomando como base la interdisciplinariedad entre archivos, historia y antropología, para llegar a efectuar una etnografía de uno de los archivos nacionales del Ecuador, en este caso del Archivo Histórico Diplomático de la Cancillería Ecuatoriana, se sitúa en un periodo clave de nuestra historia, tanto como naciente república, que buscó consolidar su estructura político-administrativa y territorial desde inicios del siglo XIX, como desde la lógica que este Estado aplicó y determinó con el uso del archivo colonial en la creación y organización de sus archivos a mediados y fines del XIX, que no fueron el resultado de una práctica administrativa neutra, sino de todo lo contrario. El archivo estudiado operó a partir de relaciones de autoridad y control, de necesidad de defender la integridad territorial, de crear una narrativa histórica que permita un imaginario colectivo que supere la noción general de país, comillas, mutilado territorialmente, y por ende con una determinación clara de uso de unas fuentes documentales calificadas como archivables y o accesibles, mostrando de esta manera el rol que debía cumplir este archivo para la consolidación de las formas estatales de control y vigilancia. Desde esta perspectiva, este primer avance de investigación pretende iniciar la deconstrucción y recreación de las lógicas que llevaron al Estado ecuatoriano a la creación y organización de sus archivos nacionales. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra Porras, y una disculpa porque tenemos ese inconveniente. Qué pena que no haya podido ver todas las láminas, pero bueno, no importa. Bueno, tenemos tiempo para contestar estas dos preguntas que nos hacen de manera breve, por favor. Mire, la primera es para la doctora Pulido. ¿Qué tanto alcance tiene la plataforma memórica para la ciudadanía en general? ¿Y cuenta con algún registro? ¿Ya contesto de una vez ahorita? Sí, por favor. Sí, está registrada en la oficina de la presidencia, que es donde nosotros laboramos. Y bueno, el alcance hasta ahorita lo hemos medido a través de ciertas medidas de tomas de público entre pues distintos sectores, ¿no? Pero bueno, nuestra idea es básicamente insertarla en los sectores educativos. Entonces, en eso estamos trabajando todavía. Pero bueno, pues por el momento hemos tenido manera de registrar el alcance en contextos académicos, en particular en contextos universitarios, y bueno, también a través de las redes sociales medimos también este contacto con el público que ha ido creciendo día con día, ¿no? Esto es básicamente, sí está registrado. Gracias, doctora. La otra pregunta que tenemos es para la doctora Alcaraz. ¿El manual de la cooperación considera mantener un archivo? ¿Hay alguna propuesta en México para concentrar esta información o cada programa lo debe resguardar? Muchas gracias. Sí, México va a proponer. El manual habla en general, pero creo que valdría la pena
hacer una guía como un anexo al manual para realmente que todos los programas puedan seguir una práctica homogénea. Y en cuanto al repositorio, a la concentración de información, será parte de lo que contenga esa guía. Y por eso me voy a permitir darles trabajo adicional a RADI, a el programa Iberarchivos, que en México, en el caso de México, la dependencia que participa es el Archivo General de la Nación, y también con Ibermemoria Sonora, que también tiene México la presidencia y lo lleva a cabo la Fonoteca Nacional. Creo que son los tres programas que nos podrían ayudar a integrar esta guía para que los 30 programas puedan seguir una práctica homogénea que nos ayude a todos. Y en cuanto al repositorio, posiblemente sea la Secretaría General Iberoamericana, que como todo lo que hacemos en la conferencia, ellos son el repositorio de los archivos oficiales. Gracias. Gracias a usted, doctora Alcaraz. Bueno, pues no me resta más que agradecer a las ponentes por sus interesantes trabajos que nos presentaron en esta mesa, en la última de nuestro foro. Antes de pasar a la clausura, bueno, pues compartimos que va a haber una relatoría y bueno, pues le damos la palabra a la doctora Margarida Lages, por favor. Boa tarde. Umas breves palavras para fechar estes 3 dias de fórum intensos e produtivos e que deixaram muita matéria para reflexão e para futuras atuações. Este momento da vida da RADI foi um momento estranho, como tem sido toda a nossa vida agora, mas tem sido muito importante para a partilha e a colaboração entre todos, e nomeadamente entre outros programas e outros atores. E não quero mais agradecer o contributo de todos os participantes que generosamente mostraram e puseram ao nosso serviço o seu conhecimento nestes 3 dias e que todos os dias nos ajudam a trabalhar melhor. Este foi um momento importante no percurso da RADI, sobretudo neste tempo em que a possibilidade de estar juntos está longe. Pensar o arquivo enquanto espaço social, lugar de onde olhamos os direitos humanos, onde encontramos a nossa história comum e onde contribui cada um para a defesa do bem comum, é também cumprir os acordos e compromissos internacionais. Não são só os arquivistas que defendem o arquivo e ajudam a crescer. Os investigadores, os estudiosos, todos aqueles que a ele acorrem, contribuem para a sua organização, para deixarmos de olhar o arquivo como um lugar onde é difícil trabalhar, mas sim para o sentirmos como um lugar cheio de vida, onde os documentos são a voz de um passado tornado presente. Em cada arquivo há milhares de vozes que gritam a sua presença e ajudam a defender os valores democráticos, a transparência e a paz. Este fórum foi o primeiro de outros que a RADI pretende organizar, consolidando-se como uma verdadeira rede de conhecimento, colaboração e partilha, perseguindo os objetivos definidos pelas Nações Unidas, pela Declaração de Madrid de 2019 e, mais recentemente, pelas declarações emanadas da Cimeira de Andorra, nomeadamente a Declaração de Andorra nos seus pontos 15 e 57, que aconselho a ler porque tem matéria que nos pode permitir trabalhar melhor e encontrar novos meios e financiamentos para os projetos que pretendemos levar a cabo. Agradeço o trabalho, sobretudo da Laura e o da Sheila, e o de todos os outros que connosco
permitiram que este fórum se tornasse realidade. Passo agora a palavra à Laura para dar conta das conclusões do fórum. Muito obrigada a todos. Até breve. Muchas gracias, Margarita. Bueno, la intención que nosotros quisimos hacer es presentar una relatoría del foro, sobre todo porque nos interesa que se expongan las temáticas principales que se estuvieron a lo largo de estos 3 días en los cuales se reflexionaron pues diversos tópicos. Tras haberse declarado el del 2019 como Año Iberoamericano de los Archivos para la Transparencia y la Memoria, la Red de Archivos Diplomáticos se dio a la tarea de organizar el foro La Memoria en el Presente de Iberoamérica, inaugurado el miércoles 21 de 2021, con la presencia de Margarita Lages, presidenta de la RADI, Enrique Vargas, coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la CEGIP, y Laura Moreno, titular de la Unidad Técnica de dicha red. El objetivo principal fue discernir sobre el papel de los archivos dentro del desarrollo de las sociedades y la construcción de la memoria colectiva, que envuelven las diversas declaraciones de la ONU y UNESCO, así como objetivos de Agenda 2030, que se ven reflejados en el acceso a la información, transparencia, educación, investigación y derechos humanos. Es por ello que el espacio de reflexión se compartió con otras entidades archivísticas, investigadores, promotores de la cooperación y la cultura de varios puntos de la región iberoamericana. En ese sentido, la conferencia magistral de apertura impartida por Natalia Armijos, directora general de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos, que fue titulada La memoria en el presente de Iberoamérica, una mirada de la cooperación, reafirmó que la memoria iberoamericana debe ser vista desde una mirada de cooperación internacional que ayude a construir narrativas en común entre los países de esta región. Al respecto, conversó sobre la importancia de la memoria colectiva resguardada en los archivos y cómo conocer nuestro pasado nos lleva a comprender nuestro presente. A la par, la maestra Armijos puso sobre la mesa los retos a los que día a día se enfrentan quienes se dedican a la preservación de la memoria, enfatizando que se debe impulsar políticas públicas que respondan a resolver problemáticas como la preservación, organización, difusión y acceso a la información. Por último, habló sobre la implementación de la Agenda 2030 desde un enfoque integral, considerando que el desarrollo de dimensiones sociales, económicas y ambientales en los países iberoamericanos dan pie a sociedades inclusivas como el desarrollo sostenible. Al finalizar su intervención, se dio paso a la primera mesa de trabajo titulada Procesos y retos para el uso de la memoria. Los participantes establecieron las problemáticas que enfrentan los archivos históricos en contextos nacionales en coyunturas de conflicto, como fue la Guerra Sucia en México, la Guerra Civil Española y el conflicto armado en Colombia. Momentos en que se vislumbran las contradicciones entre el quehacer y hacer de los archivos. Se coincidió en el necesario análisis de conceptos sociales y jurídicos como confidencialidad, reserva, reconciliación, reparación de daños y delitos de lesa humanidad, asuntos que son de gran trascendencia en el contexto histórico y actual. Se estableció la necesaria consonancia entre leyes nacionales e internacionales que muchas veces se contraponen y obstaculizan el desarrollo de las sociedades en la comprensión de su pasado para el actual en el presente. Sin embargo, los conflictos en distintas naciones han generado el nacimiento de organismos y actuaciones de instituciones estatales que coadyuvan a la revalorización del pasado, como fue el caso de México, con la Fiscalía Especial de Movimientos Políticos del Pasado, la creación de la Fundación Pablo Iglesias en España y el Archivo de la Memoria y Reconciliación Histórica en Colombia. De esos espacios derivan una serie de acciones en favor de rescatar los testimonios de las sociedades que se han visto violentadas en sus derechos humanos, prisión, exilio, desaparición, tortura, entre otros tantos delitos. Proyectos como el Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos Nacional en Colombia, la recuperación documental de la diáspora producida tras el fallido golpe de Estado de 1936 y la guerra civil y la posterior represión franquista, derivó en la creación de colecciones de personajes del socialismo español y su exilio. En este último tema, el acervo histórico diplomática colabora con la información que deriva de este conflicto mediante la organización y digitalización de informes de la Embajada de México en Francia y Portugal durante los años del exilio español. Además de que se coordina la colección digital del exilio español, que se enmarca como iniciativa dentro del programa RADI. Las tareas pendientes son el fomentar la conciencia social sobre la importancia de los archivos en materia de gestión documental, derecho a la información y transparencia, impulsar proyectos estatales que permitan la proyección de los archivos en el tema de derechos humanos y reconciliación histórica. En la segunda mesa, los archivos dentro de entidades de gobierno, que fue integrada por representantes de RADI, destacaron como temas centrales el cómo los archivos históricos son elementos esenciales de la construcción de la memoria histórica,
Un tema fundamental que se compartió entre los participantes fue la necesidad de salvaguardar la memoria colectiva, su libre acceso para promover la democracia y los derechos ciudadanos. Se señaló incluso que este es un objetivo evidenciado en las múltiples declaraciones a nivel internacional. Otro asunto coincidente es la importancia de las naciones para poder comprender el presente y proyectar el futuro. Un elemento que se destacó como esencial ha sido y es la cooperación entre los países que contribuyen al fortalecimiento y estrechar lazos entre entidades como son los archivos y las naciones. Los aspectos antes señalados derivan en el intercambio de experiencias y proyecciones que realizan los archivos diplomáticos en el programa Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos, que claramente forman parte de sus objetivos y retos en el desarrollo de sus tareas como conjunto de las entidades que forman parte de los ministerios o secretarías de Relaciones Exteriores en la región iberoamericana. En el segundo día de trabajo, Enrique Vargas Flores, coordinador del Espacio Cultural, ofreció la conferencia magistral Memoria y Trascendencia, los archivos en Iberoamérica, una tarea inacabada. Los archivos como fuente inagotable de conocimiento que se nutren de manera constante y que tienen el compromiso con la sociedad en el tema sobre todo de los derechos humanos. Además, resaltó que a los archivos se les ha exigido más de lo que pueden ofrecer debido a sus permanentes limitantes, recursos humanos y presupuestarios que no han sido atendidas. Pero aún así construyen y crean propuestas para dar respuesta a las exigencias de la sociedad y potencializar sus servicios. Remarcó que en la 27 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Andorra se aprobó la Estrategia Iberoamericana de Cultura y Desarrollo Sostenible, que permitirá el redoblamiento de esfuerzos nacionales y regionales para dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda 2030. En ese contexto, los archivos tendrán un papel particular en la memoria de nuestras sociedades, no solo como fuente de información, sino para salvaguardar y registrar los actuales procesos, sobre todo en el fiel registro de la pandemia. Finalmente, destacó que los archivos deben crear protocolos para la era digital, pues se debe mantener el soporte en papel, pues lo digital solo debe considerarse como un elemento que facilita el acceso al conocimiento, pero no su conservación. Hizo referencia al papel de las Comisiones Nacionales de la Memoria Histórica, que responden a objetivos y metas muy diferentes unas a otras, pero que se han creado en varios países y que están conformadas por grupos interdisciplinarios. En ese contexto, se remarcó en la necesidad de profundizar en las tareas de los archivos e hizo un llamado a los investigadores a analizar el propósito y objetivos de estas iniciativas. Al finalizar la conferencia, se presentó a la mesa el papel de los archivos en el contexto de la cultura y el desarrollo sostenible, ante el reto de establecer políticas públicas que encaminen a las sociedades a un desarrollo sostenible, que implique la mitigación de la pobreza y la inclusión social. La cultura se revela como un elemento imprescindible para conseguirlo. En ese sentido, los archivos, en tanto bienes y entes culturales, están llamados a participar de manera decisiva y creativa en estos esfuerzos orientados al mejoramiento social, respetando e incentivando la diversidad cultural. Lograr lo anterior implica, de acuerdo a lo discutido en la mesa, fortalecer y redimensionar los procesos propios de los archivos como necesarios para que su conservación permita ante todo su disponibilidad, su importancia en la relación pasado, presente, futuro, así como concebir al pasado como un derecho democrático y de esa forma permitir e incentivar su apropiación por parte de la ciudadanía, de tal forma que se vuelve fundamental e incluso estratégica la capacitación y actualización del personal que integran los archivos, para que a través de la comprensión de la importancia de las actividades que desarrollan cotidianamente en la construcción, conservación y preservación de la memoria histórica de la sociedad, se genere un sentido identitario. Ello debe llevar a considerar la importancia de la incorporación de las tecnologías de la información justamente para consolidar la idea de un desarrollo sostenible en las instituciones. Entre los retos que tiene por delante los archivos está el de la recuperación de los diversos saberes de las culturales para visibilizar las aportaciones de los pueblos originarios, entre otros actores sociales que han sido invisibilizados, así como detonar procesos de conocimiento que sustituyan el paradigma de la conservación biológica por el de la conservación biocultural y promover procesos de investigación colaborativa, descolonizadora, capaces de impulsar formas de producción, consumo y conservación de la biodiversidad realmente amigables con la naturaleza. Para cerrar las mesas de reflexión del segundo día, se presentó en la mesa los archivos como entidades generadoras de conocimiento, en las que se destacó que la documentación que se conserva y resguarda en los archivos
generalmente se pone a disposición de quienes, desde distintos ámbitos de carácter externo, pueden generar conocimiento a partir de su análisis de interpretación. Sin embargo, los archivos mismos son espacios generadores de conocimiento, lo cual se expresa desde la innovación constante que exigen sus procesos técnicos y los administrativos, tales como la conservación, restauración, gestión documental, reproducción o digitalización, los cuales requieren la actualización permanente de conocimientos especializados. A partir de ello, y de manera determinante como tal efecto de la pandemia, se ha hecho necesario también innovar en mecanismos para poner al alcance de la sociedad la documentación histórica y así poder cumplir y garantizar el acceso a la información. En esa lógica es necesaria la colaboración de archivos como las entidades académicas, no solo para poner a disposición de estas las fuentes primarias, sino ser partícipe a través de su propio personal de los procesos de interpretación, construcción y difusión del conocimiento crítico y original. Por lo que en los mismos archivos es necesario generar un ambiente de reflexión constante sobre la naturaleza, valor y posibilidades de tratamiento del mismo, para su interpretación crítica a partir de perspectivas teóricas o historiográficas de actores sociales que tradicionalmente han sido marginados en la construcción de la memoria y la historia de la sociedad. Y de igual forma, permite a los archivos establecer sus propias agendas de investigación. Finalmente, el día de hoy, el doctor Oliveira inició su ponencia con un breve histórico del Archivo Histórico Diplomático de Portugal, destacando la experiencia sensorial única que ofrecen las instalaciones a los investigadores que visitan el Palacio de las Necesidades, sede del Ministerio de Negocios Extranjeros de Portugal en Lisboa, con una colección de documentos oficiales especializados en relaciones internacionales, resguardados desde 1850 a la fecha. Oliveira señala que la consulta de los archivos del acervo histórico es el punto de partida indispensable para cualquier investigación seria de las relaciones exteriores de Portugal. También hizo hincapié en que la experiencia de los archivistas en la investigación documental es fundamental e insustituible por algún algoritmo informático, aunque la digitalización de los documentos resguardados sea necesaria para expandir la oferta de servicios del archivo. Posteriormente, se mencionaron algunas iniciativas impulsadas por el acervo, destacando el programa de rescate de la memoria oral de la diplomacia portuguesa, que mediante una serie de entrevistas a diplomáticos en situación de retiro buscan cubrir algunas lagunas documentales o, en todo caso, contribuir a una lectura más rigurosa de los documentos oficiales. Finalmente, se destacó que entre los desafíos para el archivo y los archivistas en general es la creciente utilización de medios digitales y las redes sociales como herramientas de comunicación y actuación política y diplomática, lo cual implica una cantidad asustadora de información que los investigadores deberán clasificar. Al terminar la conferencia magistral, se dio paso a la mesa 5, actores beneficiarios del archivo. Se habló sobre las vicisitudes de la memoria digital y cómo los repositorios digitales van acercándose cada vez más a diversos grupos de la sociedad, por lo que esto pone a la población en el centro del rescate de la memoria. Indicó la importancia de construir agendas interinstitucionales, nacionales e internacionales para la difusión de la memoria de las naciones. Se señaló sobre los retos de la digitalización del patrimonio documental por la diversidad de fuentes y soportes documentales, y se recalcó que la memoria digital no sustituye la materialidad de los documentos, sí es una herramienta contra el olvido que trabaja por el derecho a la memoria y la democratización de la información. Otro aspecto a destacar fue reflexionar sobre el análisis sobre si la investigación en red está o no en el ADN del archivo diplomático. En ese sentido, se ahondó sobre el concepto de red desde la noción de compartir. A la par se retomó el concepto de historia participativa, la cual debe permitir que cualquier persona desde su vivencia pueda construir la memoria colectiva. Posteriormente se mencionó el tema sobre el carácter transnacional de los archivos diplomáticos, que no siempre se encuentran bajo resguardo de un Estado, lo cual exige la cooperación para poder trabajar en ellos. También se destacó la cooperación que desde hace 30 años vienen realizando los 22 países participantes en la Conferencia Iberoamericana, países con diferentes prioridades, pero con objetivos en común. Uno de ellos, preservar la memoria de la región para plantear un mejor futuro. Finalmente, se abordó un breve recorrido por el papel e importancia del archivero, poniendo énfasis en el trabajo interdisciplinario con ciencias como la historia y la antropología. Se hizo un llamado a que los archiveros comencemos a repensar las prácticas historiográficas y a ver los archivos diplomáticos como archivos de poder.
Esa sería como la parte fundamental de los temas que se estuvieron tocando a lo largo de estos 3 días. Se vuelve importante para nosotros haber hecho este recuento, finalmente porque partirán o serán mecanismos que nos ayudarán a seguir nuevas rutas o a replantear nuevas rutas de trabajo dentro de los archivos diplomáticos o bien de algunas entidades que en estos 3 días nos pudieron acompañar. Bueno, finalmente me gustaría pues dar los merecidos agradecimientos por la realización de este foro. Y bueno, a nombre de la Red de Archivos Diplomáticos, deseamos agradecer la participación de todos aquellos que compartieron con nosotros sus experiencias y que definitivamente abren la puerta para que RADI amplíe sus lazos con académicos, archivos y promotores de la cultura y la cooperación para hacer viable el crecimiento y el rol de los archivos en nuestras sociedades. También agradezco a todos aquellos que nos siguieron por las redes sociales durante los 3 primeros días del foro, y en especial a la delegación de Nicaragua, a Humberto José y Precialí Centeno, con quien pronto nos estaremos comunicando. También es importante mencionar que este foro se desarrolló gracias a la coordinación y trabajo que realizó Ana Victoria Rojas, jefe de Departamento del Acervo Histórico Diplomático de México, quien dedicó varias semanas para que esto llegara a buen término. Asimismo, a María de la Paz Chávez Ramírez, a Sheila Olivo y a Ana Silvia Rábago, encargadas de los asuntos técnicos y de difusión. Y por supuesto, a nuestro gran amigo Alan Fretes Bobadilla desde el Uruguay. Así que no me resta nada más que decirles, pero que pronto podremos poner a su disposición esta memoria que haremos, en la que se publicarán todos los trabajos de quienes participaron durante estos 3 días de foro. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el 2023 para retomar el foro radio. Buenas tardes a todos.